o llamando al 1-205-795-5814. EWTN. Vivamos la verdad. Vivamos católicos. Hola amigos, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en este segundo programa de la quinta temporada de Cristonautas. Y como sabemos, estamos hablando de un tema importantísimo de los Salmos. Y nos acompaña la doctora Verónica Talamé. Verónica, muchas gracias por estar hoy con nosotros nuevamente en este programa tan importante sobre los Salmos. Hola Ricardo, muy bien. Muchas gracias a vos por invitarme, por hacerme parte de este proyecto de Cristonautas. Sí, les recuerdo que la doctora Verónica es doctora en Teología Bíblica por la Universidad Gregoriana en Roma y nos estuvo contando en el programa anterior, que lo invito al que no lo vio, que lo vea, cómo fue que ella, siendo laica, decide ir a estudiar Biblia a Roma. ¿Dónde estuviste? 9 años, me dijiste. 9 años, Ricardo, toda una gran parte de mi vida. Una gran parte de la vida, 9 años de estudios bíblicos. Sí, Qué sí. importante. En el programa pasado estuvimos hablando de la importancia de los salmos. ¿Por qué es importante que esté el libro de los salmos en las Sagradas Escrituras? Mira, si tuviera que resumirlo, yo diría que es tan importante orar con los salmos como querer dirigirse a Dios con sus palabras. Esa es la gran importancia, que Dios nos escribió sus palabras, nos las puso por escrito a través de tantos siglos, de tantos periodos, ¿no?, de la historia de la salvación, nos puso por escrito para que nosotros leamos, asumamos y nos dirijamos a Él con sus palabras. Así que, ¿qué más importante que hablarle a Dios con palabra de Dios? Esto me llama la atención, hablarle a Dios con palabras de Dios. Cuando leemos los salmos, yo veo que en los libros de la Biblia, en muchos libros de la Biblia, hay protagonistas. Por ejemplo, en la parte histórica del Génesis está Abraham, Isaac, Jacob, etcétera. Se van al pueblo de Egipto, está el faraón, etcétera. En el libro del Éxodo está Moisés. ¿El libro de los Salmos tendrá también protagonistas? Claro, sin duda. Mira, fundamentalmente los protagonistas de los salmos son dos: Dios y el orante. Pero estos son los dos principales protagonistas. Pero como ya sabés, porque habrás leído más de una vez y orado más de una vez algún salmo, están estos tercer protagonistas que son los enemigos. Ahora, vamos a ir un poquito desmenuzando estos protagonistas porque tienen sus particularidades. Primero dijiste Dios. Dios es el primer protagonista del Salmo. Sí, Dios en su doble dimensión, en la dimensión presente, y ahí por supuesto es la experiencia del orante cuando siente a Dios cercano. Y entonces cuando lo siente mi pastor, cuando lo siente mi Señor, cuando lo siente mi Creador, cuando lo siente mi escudo, mi baluarte. Después está la dimensión de Dios ausente. ¿Cuántas veces tenemos en la vida, y también está en los salmos, esta experiencia de que Dios no está, de que yo le hablo, de que yo me dirijo a Él, pero no me responde, pero no pasa nada? Y entonces también en los salmos hay frases o palabras o preguntas: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Dónde estás, Señor?
que es lo que nos pasa a todos. ¿O no te pasó alguna vez que le pedís algo a Dios y parece que Dios está tomando mate en otro lado? Tomando mate como los argentinos que Claro, somos. Yo tomo mate todos los días, tú también, supongo. Sí, también, pero bueno, supongamos en vez de tomar mate que está durmiendo en la popa del barco. Porque a Claro. veces hablamos con Dios y creemos que no está, pero sí está, Dios está siempre. Es nuestra experiencia que lo percibe ausente. Entonces, en los salmos está Dios presente o a veces también ausente. Ausente en el sentido de De que nuestra no, percepción. nuestra percepción no entiende que está Dios, pero Dios sí está. Pero obviamente, Ricardo, siempre está Dios. ¿Dónde se va a ir si no? Es cierto, Bueno, no se claro, puede ir. ¿a dónde se va? Bueno, después tenemos al orante. Orante, explícame qué es Segundo orante. protagonista, el orante. Quien asume un salmo es alguien que tiene fe, que quiere tener una relación de alianza con su Señor. Y entonces esta relación de alianza se expresa sobre todo con el pronombre personal mi Dios. Entonces el orante es uno que se dirige a Dios, pero que le dice que Él es mi Dios, mi Señor, mi pastor, mi escudo, mi... Entonces es esta relación de alianza, de amor, la que subyace a todo el libro de los Salmos. Ahora bien, este orante tiene como dos características. Es un pobre, uno que ha dejado en manos de Dios su vida, y es una criatura, uno que se siente limitado. Y entonces hace la pregunta clásica, ¿no?, del Salmo 8. ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Te acordás de ese salmo? El ser humano que le diste tanto poder, pero él se sabe inferior a los ángeles. Entonces, vamos a hacer una aclaración. En primer lugar, el protagonista es Dios. Dios, en su dimensión. En su dimensión eterna. Presente y a veces desde nuestra percepción, que no captamos que está, aunque está, pero no lo captamos porque, bueno, tenemos limitaciones, a lo mejor hablaremos de eso en algún momento, cuando nos sentimos tristes, afligidos, o nos sucede algo inesperado. Dice, ¿dónde está Dios en este momento? Esas preguntas. Pero el orante es la persona, el ser humano, que se dirige a Dios. Ese es el orante. Claro. Sea un varón o una mujer que estemos en situación de oración. Exactamente. Porque acordate que los salmos son un formulario de oración, modos de orar, distintos modos para las distintas circunstancias. Y entonces el ser humano asume, según su presente, uno de los salmos que Dios le propone, una de estas oraciones que Dios le propone para dirigirse a Él. Y entonces ese es el segundo protagonista, el orante, una criatura creyente y pobre, que admite dejar su propia vida en las manos de Dios. Porque los salmos no le caben bien a un soberbio que se crea Dios, porque él se tiene que dirigir a Dios, no es una autorreferencia a sí mismo. La oración tiene que hacerte salir de vos y ponerte en Él. Entonces hay algo que a mí me importa ahora que nosotros distingamos, que para orar necesitamos una cualidad o capacidad que es la humildad. Claro, esa es propia del creyente, del que tiene fe, del que sabe que no es autosuficiente, que no puede solo, y por eso se dirige a Dios y le pide, le da gracias, lo alaba, porque Él es el Señor de su vida. El orante es uno que dejó su vida en manos de Dios, o por lo menos quiere dejarle su vida en manos de Dios. Mira, esa frase que acabas de decir, me gustaría repetírsela a cada uno. El orante es uno que deja su vida en manos de Dios. Y yo me quiero salir un poco de este diálogo, pero ¿cuántas veces nosotros decimos, yo voy a hacer las cosas y yo, y usamos mucho la palabra yo, y nos olvidamos de que nos sentimos cristianos, pero nos sentimos inclusive muy superiores a otros? Eso no está bien para un orante, ¿verdad? No, claro que no. Un creyente tiene que
si no la tiene, por lo menos pedir siempre el don de la humildad que viene de lo que somos. Ricardo, Adán viene de Adamá, o sea, Adán, el ser humano, el género humano, viene de Adamá, es decir, de la tierra. Somos tierra, somos barro soplado, no solo barro, también somos soplados, pero nuestra consistencia es frágil, es limitada, es débil. Y por eso el orante asume un salmo, porque necesita de Dios. Como decía aquella oración, ¿te acordás del Sagrado Corazón? Como el mendigo de la limosna que el rico le ha de dar. El rico es Dios. El orante necesita de Dios y por eso que lo incorpora a su oración diariamente. Diariamente. Aquí yo me vuelvo a este tema que habíamos conversado en el programa anterior. Los salmos son algo que nos acompaña la vida diariamente. Y sí, tenemos que comer. ¿Cuántas veces comes vos al día, Ricardo? Ay, no me hagas esa pregunta en cámara, pero deberían ser 3, máximo 4. Bueno, esos son los ritmos de la oración de los salmos. Tenemos laudes, desayunamos. Tenemos al mediodía, comemos, ¿no? Bueno, la hora intermedia. Después tenemos a la tarde, tomaste unos matecitos, te tomó un té. Tenemos víspera y después cenamos y nos vamos con completa a dormir. 4 días por lo menos, así tenemos un ritmo de presencia de Dios que quiere el orante de poner su persona y ponerlo a Dios en el centro. El que lo entendió perfecto eso es Pablo. Cuando Pablo dice, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, ¿qué está diciendo? Es que él hizo de su vida una ofrenda constante, diaria al Señor. ¿Y cómo hacemos para hacer eso? Asumimos salmos, nos conectamos todo el tiempo, mañana, mediodía, tarde y noche con el Señor y ya está. Y eso es. Claro, la idea cuando oramos con los salmos sería mejor que nosotros prestemos atención a todas las palabras. A veces usamos en la liturgia de las horas, y esto es no sé si algo que me pasa a mí, hay muchas palabras difíciles que nosotros no entendemos, pero las volvemos a decir y las volvemos a decir aunque no las entendamos. ¿Qué nos aconsejas cuando no entendemos alguna palabra de un salmo? ¿Y qué nos aconsejas? Buscarlo en el diccionario, por lo menos. Y sí, buscar en algún diccionario, en algún recurso, en algún subsidio. Hay tanto hoy, pero hay que partir de una realidad. El Salterio es un microcosmos, un festival de imágenes. Hay tantas imágenes, tantas metáforas, tantas comparaciones que a veces nos son hasta algunas desconocidas, porque pertenecen a un mundo que ya nosotros hemos superado por muchos años. Pero eso no significa que quedaron obsoletas, sino que hay que tratar de encontrarle el sentido. Y entonces tenemos como podríamos dividir así, ¿no? El festival de imágenes como en 4. ¿Cuál sería la primera imagen que uno puede ver en los salmos? Imágenes que nos presentan los salmos. Los salmos son como una pintura, pero escrita, ¿no es cierto? Claro, como una pintura de muchos colores, de muchos colores, hay de todos, digamos, de todas las características, de todos los matices. Pero mira, hay un mundo de imágenes que le pertenecen a Dios, ¿no? Y que quieren describirlo de alguna manera a Dios. Sabemos que Dios no tiene rostro, no tiene partes del cuerpo, Dios no tiene forma, Dios es un espíritu. Pero ¿cómo hacemos para traerlo a nuestra sensibilidad, a nuestra cercanía? Entonces, el mundo de los salmos, ¿qué hace? Usa metáforas humanas. Y entonces le atribuyen a Dios, esto se llama antropomorfismo, formas de antropo, de hombre. Y entonces dice, por ejemplo, que Dios es como un padre, ¿no? Dice el Salmo 103, que Dios tiene sentimientos como una madre, tiene ternura, tiene cercanía. También se le atribuye para describir a Dios algunas imágenes de animales. Y entonces dice que Dios es como una gallina con su pollito, dice que Dios tiene alas.
por ejemplo, ¿no? Ujú. Que Dios tiene, por ejemplo, figuras, que es guerrero, que tiene un escudo. Son formas para decir que Dios nos acompaña en todo lo que pasa en nuestra vida. Perdón, voy a levantar la mano. Eh, Cuando hablamos de estas metáforas, la Biblia no puede ser entonces interpretada literalmente. claro Dios que no tiene un escudo, ya sea de cuero o de bronce en la mano, porque primero tampoco tiene manos, ¿no es no cierto? tiene ni mano ni escudo. Ni escudo. Claro. Pero es cómo, esa es la palabra metáfora. ¿Nos podrías explicar qué significa una metáfora? Claro, es un modo de decir con alguna figura literaria, un modo de decir otra realidad. Entonces, cuando vos decís, como nos dabas este ejemplo, ¿no? Dios, que es un valiente guerrero, dice el Salmo 18. Dios es un valiente guerrero. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene un escudo Y una lanza. y una lanza. ¿Cómo? Como si fuera. No es que tiene desde el cielo, va cayendo flechas al enemigo. No. Claro, no es Zeus en la No, mitología. claro. Claro, Son claro. modos, figuras literarias para describir una realidad que no sabemos bien ni cómo es. Ya San Agustín decía, de Dios sabemos más lo que no es que lo que es. Claro. ¿Qué podemos saber de Dios? Bueno, pero nos falta el tercer personaje. ¿Te acordás que eran tres los protagonistas? Sí. Era Dios, era la criatura, y después tenemos el tercer protagonista que está siempre queriendo romper la alianza. Esa relación cercana, esa relación fiel, filial, amorosa, hay siempre alguien que la quiere romper. Y esos eso son cómo se llama? los enemigos. Los enemigos que tienen diferentes formas de aparecer en los salmos. Los enemigos no solamente son un grupo de personas hostiles, no. También es enemigo el pecado. También es enemigo el sufrimiento. También es enemiga la muerte. También es enemiga alguna situación escandalosa. Todo eso en el Salmo se presenta como un enemigo a eliminar. Primera cosa que quisiera rescatar de todo lo que nos dijiste. El enemigo es aquel que quiere romper la alianza. Sí. Nosotros usamos la palabra alianza, por ejemplo, en el matrimonio, con un anillo que le llamamos alianza, que representa el amor de los esposos. Es una metáfora. Una metáfora, eso es una metáfora. Pero también hay una alianza que Dios hace con el ser humano. Claro, que la hizo desde Noé. ¿Te acordás cuando el arco iris y Dios puso en el cielo un arco iris para decir, yo cada vez que miro el cielo y veo el arco iris me voy a acordar que establecí con el mundo la paz? Y entonces el Señor es un Señor de paz, de armonía. Y esa relación es la que todos deseamos. Si yo te dijera en un minutito, pensá una palabra que desea tu corazón. Una. No, Amor, paz. paz. Bueno, eso es lo que el enemigo quiere romper. Y cada vez que yo vea en mi oración personal, en mi situación presente, que hay algo o alguien que quiere interrumpir en ese vínculo amoroso, pacífico, tierno, cercano con el Señor, eso es un enemigo. Y entonces están los salmos que piden perdón por el pecado que rompe la relación con Dios. Hay salmos que son contra la enfermedad, salmos que son contra la muerte. ¿Por qué? Porque eso el orante no lo puede percibir como digamos, loable. No quiere el orante que nada se interponga con su Señor. Ahora, nuestra naturaleza humana caída, lamentablemente, a veces nos lleva a pecar. Y sí. Ese pecado rompe la alianza. Claro, es un enemigo. Es un enemigo. Sí. Y hay salmos para ayudarnos a vencer nosotros. Con la ayuda de Dios. Gracias. Nosotros con la ayuda de Dios para poder pedirle a Él que Él sea nuestro escudo, nuestra fortaleza, el guerrero que nos ayude a vencer el pecado, la maledicencia que hay en nosotros a veces. Claro que sí. Y tantas veces hacemos, como dice Pablo, lo que no queremos, pero lo hacemos.
Y entonces hay que pedirle, suplicarle al Señor, y estos son los salmos de súplica, de perdón, que están para eso, para que Él nos ayude a salir de esta situación que nos distancia de Él. Y el mismo Señor puso palabra de Dios a estas situaciones de ruptura para que nosotros, asumiendo esas palabras, le digamos a Dios, ayúdame a salir de esto. Y eso es contra el pecado. Después contra la muerte. ¿Sabés que hay algo que yo descubrí que me parece fantástico? ¿Cómo describe el orante a la muerte? ¿Sabés cómo lo describe? No, El no. orante en el Salmo 30, en el Salmo 88. ¿Sabés qué dice? Que el que está muerto no puede alabar al Señor. Fíjate vos, la concepción de muerte es el silencio de alabanza. O sea, el muerto no te alaba, Señor. Ayúdame a salir del Sheol, de este abismo oscuro, de este agujero negro, para que te siga alabando. Habría que hacer un poquito de teología bíblica. El Sheol era el lugar donde los muertos iban, pero ya no había alabanza para el Exacto. mundo de los israelitas. Exactamente, porque todavía no tenía muchos de ellos no tenían la creencia en la resurrección. Claro. Y entonces, porque acordate que dentro del mundo judío hay algunos que sí creían en la resurrección y otros que no. Ujú. ¿Te acuerdas que Pablo Sí. recurrió a ese argumento. argumento? Bueno, y entonces, yo lo que voy es que ¿cómo será de importante la alabanza para el orante, que la muerte es la no alabanza? No es un lugar así de huesos que están ahí. No, es una instancia de no alabanza. Entonces, cuando nosotros estamos incapaces de alabar al Señor, de alguna manera estamos como muertos en vida, según la percepción del orante. Aquí, Verónica, usted nos está dando un panorama que a mí me estremece, porque yo me doy cuenta cuántas veces en el día yo lo dejo pasar al día sin poner al Señor en el centro, sin rezar el salmo o un salmo, o sin recitarlo el salmo, para que nos lo aprendamos y lo vivamos. ¿Es necesaria la memoria también? Y claro, porque si vos no sabés de memoria los salmos, por lo menos algunos pedazos de salmo, Ujú. obviamente que vas a rezar con tus palabras, y ahí ya tenés, no digo que no esté bien rezar con tu palabra, pero no es lo mismo yo poner mis palabras que poner palabra de Dios en mis circunstancias. Entonces, qué lindo que podamos aprender de memoria, palabra por palabra, que adquiramos una tal familiaridad con el salterio, que así como yo estoy hablando en castellano con vos, porque mis padres me enseñaron esta lengua para dirigirme a vos, así yo pueda dirigirme al Señor con tal familiaridad y memoria, con las palabras que Él me enseñó, que termino orando salmos en cualquier momento del día. Eso sería lo ideal, Ricardo, que todos los días aprendamos a decirle a Dios sus palabras. Yo quiero quedarme con una idea, nos queda poco tiempo, pero el que no ora es como si estuviera muerto. Esa Sí. sería la El que, muerto en vida. Claro, el que no alaba al Señor con algún modo de orar, porque no solamente alabar es igual a dar un himno. Se puede, Sí. como decíamos en el programa pasado, podemos alabar llorando, podemos alabar suplicando, podemos alabar, porque es como el arco iris. Viste que en el arco iris vos ves distintos colores, Sí. porque sí los ves a los colores, Sí, pero sí. no ves a dónde empieza un color y a dónde termina otro. Los matices de cómo se pasa de un color a otro son tenues, son Sí. ¿no? Y así son los salmos, que vos empezás a lo mejor, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Empezás teniendo una experiencia de ausencia de Dios, pero ese Salmo 22 termina alabando al Señor en la asamblea. Entonces, Claro. el mismo salmo que empezaste diciendo que vos estás con ausencia de Dios, te llevó el mismo salmo a ponerlo a Dios en tu vida, en tu presente, y entonces alabándolo. O sea, el salmo, la alabanza empieza con un silencio aparente y termina alabando, porque el Señor nos va convirtiendo el corazón. Vamos a hablar de ese salmo en algún momento. Sí, capaz que sí. Sí, pero vamos a hablar de ese salmo porque es el salmo que Jesús empezó a recitar en la cruz. Así es.
Los salmos, como en la época de Jesús, solamente se citaba el primer versículo y ya se sabía que salmo venía. Así que con solo decir el primer versículo estamos seguros que el Señor recitó todo el salmo, oró todo el salmo en la cruz, pero se lo nombra con el primer versículo. Así O que sea que no es que Dios lo abandonó a Jesús. es la experiencia del ser humano en el sufrimiento y en la muerte. Pero cuando vos lo pones a Dios en el sufrimiento y en la muerte, terminás alabándolo al Señor. Así funciona. Eso me gustaría repetirlo. Cuando uno pone a Dios en el propio sufrimiento En la propia cruz. y en la propia cruz que carga cada uno, y hay cruces muy pesadas y Sí, muy difíciles, lamentablemente. también podemos terminar alabándolo al Señor. Sí, porque el Señor es digno de alabanza siempre, en mis cruces y en mis resurrecciones, siempre. El Señor es digno de alabanza. Y entonces Él lo alabamos cuando experimentamos la cruz porque nos sostiene. Y lo alabamos al final porque nos sacó de esa situación. Y entonces el Señor puso ese salmo para los crucificados, pero un salmo que en el medio entrega su vida al Señor. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y entonces está confiando en su Padre, a quien le está reclamando por qué no se hace más presente. Así es. Entonces, yo te pediría, Verónica, si podrías darle una palabra de aliento a aquel que no ha sabido usar tanto los salmos para culminar este programa. ¿Qué le dirías a estas personas que inclusive necesitan urgente empezar una vida de oración con los salmos? Yo le diría a aquellos hermanos, hermanas que se valgan de los salmos, no solamente como una escuela de oración, una escuela en la que yo asumo palabras de Dios para decirle a Dios nuestras cosas. No solo una escuela de oración, sino y sobre todo con cada salmo vamos haciendo un camino de conversión. Los salmos nos convierten al Señor. Los salmos nos ayudan a tener sus mismos sentimientos, sus mismos criterios, nos ayudan a asumir su modo de ser. Y entonces no solo son una escuela de oración, sino y sobre todo una escuela de conversión. Anímate a hacer tuyo cada uno de estos 150 salmos. Muchísimas gracias, doctora Verónica, por acompañarnos en este programa que ha sido tan iluminador, y los invitamos a ustedes a que obviamente tomen el libro de los Salmos en la oración. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, doctora Verónica, y acuérdense que vamos a seguir en esta 5ª temporada sobre el tema de los Salmos. Muchas gracias. Muchas gracias.